Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Un servidor, Efraín Flores, les da la más cordial de las bienvenidas a su monitor de negocios y a nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Vamos de lleno a comenzar con la información. ¿Se acuerda que ayer platicamos con usted de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había revisado el crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2013 a niveles del 1.8% en términos de Producto Interno Bruto? Bueno, ahora el INEGI, con base también en esta misma información, publicó el reporte del Producto Interno Bruto en donde se observa que la desaceleración económica se recrudeció en el segundo trimestre de este año. Ahí estuvo la parte medular de toda esta caída. Las cifras señalan que el PIB cayó 0.7% en dicho trimestre, pero estuvo fundamentalmente la caída influenciada por dos factores. Por un lado, el efecto calendario, que no permite observar claramente la desaceleración de la tasa anual con respecto del primer trimestre del 2013. En este efecto calendario se incluye el hecho de que la Semana Santa de este año cayó en marzo en vez de abril, como ocurrió en el año pasado. Con esto de veras hay un cambio total, porque marzo cae la Semana Santa mueve el primer trimestre y no abril como el año pasado, que movió el segundo trimestre. Por otra parte, el efecto estadístico. Si bien se llevaron a cabo varias mejoras estadísticas y metodológicas a la medición del Producto Interno Bruto, los nuevos ponderadores de la actividad económica no reflejan la estructura actual de la economía mexicana, ya que esta se basó en un año extremadamente atípico. Yo no sé de veras por qué utilizan ahora la base 2008 como punto de partida, digamos, como año base para el análisis del Producto Interno Bruto. A pesar de los números negativos en el mediano plazo, los mercados siguen optimistas con la perspectiva de crecimiento de la economía mexicana. En este contexto, la demanda interna podría presentar un mejor desempeño a partir ya nada más del cuarto trimestre de este año, derivado de la aprobación e implementación de las reformas estructurales, lo que probablemente tendrá un impacto positivo sobre las expectativas de consumidores y empresas. También ojalá que se reactive un poquito la industria de la construcción, que fue brutalmente golpeada con las nuevas reglas también del juego, sobre todo en la parte de la vivienda de interés social. Para 2014, los analistas tienen estimados un crecimiento del 4.3 al 4.5% anual, y con la aprobación del paquete de reformas estructurales, el país podría alcanzar tasas de crecimiento de por arriba del 5% anual, tan pronto como ya el 2015. Así de sencillo es lo que se está esperando para el comportamiento del Producto Interno Bruto. El 5% puede llegar a ser el crecimiento para 2015. Vamos directamente a la entrevista del día de hoy. Está con nosotros nuestro analista Joaquín Ortiz de Chavarría, director general de Grupo de Consultoría Estratégica, a quien le damos como siempre la más cordial bienvenida. Joaquín, buenas noches. ¿Qué tal, Efraín? Buenas noches a todo el auditorio. ¿Y qué crisis nos traes hoy para analizar? Pues fíjate, Efraín, que uno de los temas que está pesando mucho sobre la reforma energética es todo el ruido político que se ha hecho, todas las discusiones, todo lo que se está hablando en términos de lo que dijo o no Lázaro Cárdenas hace más de 40 años, sobre la expectativa de cuántas empresas, más de 70 años, cuántas empresas van a venir a México a invertir y cuántos miles de millones de dólares nos van a dejar. Sin embargo, uno de los grandes temas que no se ha discutido en esta reforma es el tema ambiental. Y da la casualidad de que Petróleos Mexicanos, en accidentes, en problemas con tomas clandestinas, accidentes industriales, deterioros de sus instalaciones, explosiones de las instalaciones, fallas de los mantenimiento, gasoductos y todo esto, ¿no? Pues por lo menos hay en México 114,000 hectáreas contaminadas. No me digas. Que conocidas y que se conocen como pasivos ambientales, en donde apenas hay 2.5% de estas hectáreas que se estarán empezando a remediar, es decir, a reparar el daño ambiental por contaminación que ha habido en los últimos años. ¿Y cuándo van a empezar a hacerlo esto? Pues se está haciendo poco a poco y muy lentamente, porque uno de los temas que se tiene que colocar en la reforma energética es, desde el punto de vista de Pemex y también de la Comisión Federal de Electricidad, es que la seguridad de sus instalaciones, la protección al medio ambiente, la seguridad de las comunidades que viven alrededor de estas instalaciones tiene que ser fundamental para que podamos decir que Pemex es un jugador de clase mundial.
Si no se nos olvide que British Petroleum en el Golfo de México pues tuvo un derrame enorme de petróleo y eso le ha generado a lo largo de los últimos años demandas y problemas sociales en donde claramente la compañía se ha comprometido a ir pagando por lo que se llama el resarcimiento del daño, tanto a las personas afectadas como en lo que se pueda limpiar el mar. Yo me acuerdo desde la época de Ciudad del Carmen y el Camarón, que pues, hicieron ahí un daño terrible con toda la fauna, ¿verdad? Y lo mismo cuando fue pues, el derrame de petróleo del Iztoc. Ah, ¿cómo no? Y hace algunos años también un derrame de ácido sulfúrico que hubo en Veracruz de un barco que se llama Betula. Sí. Entonces aquí lo que será muy interesante ver es que si dentro de la reforma se le va a colocar a Pemex dentro de una vertiente internacional para que el marco normativo le obligue, le imponga, lo coloque en la posición de llevar a cabo los programas de remediación que cualquier otra empresa internacional que no estuviera protegida por el entorno como está Petróleos Mexicanos tiene que cumplir. Es decir, a nivel internacional, una compañía que contamina, que tiene un problema de estos, no solamente tiene penalizaciones en su cadena productiva al momento de vender y comprar productos, sino incluso se le puede llegar a vetar porque no está cumpliendo con lo que se llaman los códigos de responsabilidad integral. Y fíjate, Pemex es una empresa de las que cumple año con año con sus reportes de sustentabilidad y de responsabilidad social, con todos los parámetros de la Global Reporting Initiative, de la Iniciativa Global de Reportes, pero únicamente en cuanto al formato de presentación del reporte global de responsabilidad y sustentabilidad. Claro. Pero no quiere decir eso que los datos sean 100% fehacientes, ¿verdad? No, eso el reporte lo tiene que hace ser responsabilidad de Pemex. La información que da Petróleos Mexicanos es muy buena, claro, y está cumpliendo, pero también el pasivo ambiental, estas 114,000 hectáreas, representan un pasivo financiero, porque el costo de remediación es una cantidad de dinero enorme. De hecho, hace unos 14, 15 años, cuando empresas internacionales como Shell o Pecten Chemicals y otras más quisieron comprar algunas plantas petroquímicas de Petróleos Mexicanos, pues se llegó a la conclusión de que el pasivo ambiental, es decir, el volumen de contaminantes que está en el subsuelo, producto de muchos años de contaminación, no era posible calcular, primero, la profundidad, la caracterización del pasivo, es decir, qué tipo de contaminantes había. Qué bárbaros. Y en tercer lugar, el propietario o quien entrara a comprar esas plantas o instalaciones absorbe el costo financiero por limpiar esos terrenos. Que es mucho dinero. Estás hablando de miles de millones de dólares. Pero dime una cosa, ¿esto es culpa de Pemex o es culpa de la falta de recursos para poder a dar este tipo digamos, de limpiezas sustentables, ecológicas? Pues mira, Efren, yo te diría que nos gusta hacernos de la vista gorda. Y una vez que el problema es muy grave, es decir, que hay un daño a la comunidad, lo vamos endosando de sexenio en sexenio, que hay un daño al medio ambiente, que hay un daño a la fauna, lo que sucede es que entonces sí se imponen medidas, pero no en el momento en el que ocurren los accidentes. Entonces se tiene que tener un marco mucho más rígido, mucho más duro contra Pemex y contra cualquier otra empresa que contamine en México. Si no podemos tener 114,000 hectáreas contaminadas y seguir arrastrando este pasivo ambiental como si no pasara nada. Sí, y además que es uno de los puntos más importantes ahorita para querer vender una empresa como Petróleos Mexicanos, que no es el caso. No viene en ninguna iniciativa de reforma energética de nuestro país, pero para poder colocar en mercados, para poder hacer cualquier cosa con una empresa como Petróleos Mexicanos, para poderla echar a andar de manera competitiva en los estándares internacionales, tiene que ser una empresa que baje drásticamente sus niveles de contaminación. Y te doy un ejemplo. En el caso de Exxon, que es una compañía multinacional, el primer punto de su reporte anual es seguridad industrial y protección al medio ambiente. Es decir, antes que las utilidades, el crecimiento, la expansión, la exploración y todo lo que hace esta empresa, el punto número 1 es seguridad industrial, protección al medio ambiente y sobre todo la convivencia de entornos en donde las comunidades, las empresas y la parte medioambial estén en un equilibrio. British Petroleum, con toda la contaminación terrible que hubo en el Golfo de México, lo que le ha costado para que le den permisos de exploración, de explotación, etcétera, en diferentes aguas internacionales, precisamente por esa contaminación que provocó, que destrozó fauna, flora, en fin. Y algo más de fondo,
tener una empresa segura con estándares internacionales implica inversión. Claro, Es decir, pero cuando hay dinero, ¿verdad? ¿cuánto dinero tendría que invertir hoy Petróleos Mexicanos para garantizar que sus instalaciones petroleras, petroquímicas, ductos, terminales marítimas, instalaciones corporativas sean y cumplan con los estándares internacionales? ¿Hay algún estimado? Pues mira, si partimos de la base de que el pasivo de estas 114,000 hectáreas todavía no se pudiera cuantificar en términos de remediación, pues imagínate cuál es el costo de llevar estándares de mantenimiento en México a nivel internacional. Estamos hablando de mucho dinero, pero ese dinero se tiene que canalizar de una manera adecuada, primero para proteger a los propios empleados de Pemex, a las comunidades que son sus vecinos, evidentemente al medio ambiente, y que realmente podamos decir que las empresas que van a venir, que no sabemos cuáles son porque no nos han dicho, a gastar sus millones de dólares en México, pues van a tener un socio que está en este tema al mismo nivel que cualquier empresa del mundo. Pues ahí está también otro de los temas que hay que discutir, por supuesto, sobre el caso de Petróleos Mexicanos dentro de la iniciativa de reforma energética de nuestro país. Gracias, Joaquín. Y hay que dejar Ortiz. en paz ya Cárdenas, ¿no? Hay que dejar Vamos en a paz temas a más Cárdenas. sustantivos. Así es. Gracias, Joaquín Ortiz, director de Grupo de Consultoría Estratégica aquí en Monitor de Negocios. Yamile, ¿qué nos tienes de información? Se acabó, Yamile, ya no tenemos, perdón, Yamile, se nos acabó el tiempo en el programa, pero ya estaremos contigo mañana con más información aquí, por supuesto, en Monitor de Negocios. Hasta entonces, a nombre de Yamile, un servidor, de todo el equipo que hace posible este su programa, un servidor, Efraín Flores, se despide deseándoles la mejor de las noches.